Mira, Otto, lo que da tristeza en el país es darse cuenta que de aquí la única agenda que vale es la agenda del Ejecutivo, ¿verdad? Y lamentablemente, como alguno dice, es la agenda de la plata o del plomo, ¿verdad? De la amenaza y del soborno. Entonces uno a veces se queda pensando cómo es que ciertos organismos actúan tan rápido en unas cosas y son tan lentos en otras. Ustedes decían claramente que no hay agenda, no hay acuerdos, se pasan un año interpelando a un ministro y bloqueando la agenda legislativa y en 5 minutos se ponen de acuerdo para aprobar unos empréstitos. No puede ser que así de la noche a la mañana les caiga esa conciencia social y que se vuelvan patriotas y que se vuelvan responsables. Eso no es así. Ahí hay siempre motivos que los mueven. Yo, por ejemplo, tengo más de 3 meses de estar esperando un fallo de la Corte de Constitucionalidad, en donde todo está a mi favor. La Corte Suprema de Justicia escamoteó un documento, ignoró una apelación, cometió un fraude de ley, y este es el momento en que no puedo tener una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Todos los días me ofrecen que esa resolución va a salir, que ya van a notificarle al Congreso, a la Corte Suprema para que explique por qué escamoteó ese documento, pero a la larga yo tengo que seguir esperando y me tienen domesticado, aguantando hasta que los señores de la Corte Suprema les den la luz verde para que manden eso, y mientras tanto yo llevo 20 años esperando justicia, pero eso no importa. Eso puede esperar 50 años más, yo no tengo plata con qué pagar, no tengo influencias que ejercer y me la tengo que aguantar. Es decir, esas son las frustraciones que yo como expresidente de Guatemala tengo. Ahora imagínense ustedes las frustraciones que tendrá un guatemalteco común que llega a buscar justicia y que no se la dan porque no se les da la gana. Gente que está esperando una audiencia en el organismo judicial y que se la han fijado para agosto, septiembre o octubre de este año, y quizá es inocente y quizá lo que se le acusa es del robo de un celular o de haber matado la gallina del vecino y va a tener que pasarse preso durante 6-7 meses simple y sencillamente por la negligencia y por la incapacidad de un sistema judicial como el que nosotros tenemos. De esto nadie habla, todo habla si debe quedarse o no la fiscal, si deben elegirse nuevos magistrados o no deben elegirse nuevos magistrados, pero realmente del fondo de la justicia nadie habla. En mi tiempo yo sí hablé de eso y por eso es que mandé a que se cambiara el Código Procesal e hicimos un esfuerzo entre el legislativo y el ejecutivo y el judicial también, porque Mundo Vázquez trabajó muchísimo en eso y fue uno de los mentores, para que se recambiara el Código Procesal Penal, esperando que una justicia acusatoria sustituyera la justicia inquisitiva que teníamos en Guatemala. Yo soy el signatario de ese código, pero ese código no ha servido de nada porque le han arrastrado todos los vicios del anterior Código Penal. Bueno, de esto nadie está hablando en Guatemala. Hace 20 años que esto fue agenda, pero hoy no es agenda. Hoy nos damos cuenta que están queriendo ahí condicionar a Guayo Meyer y realmente yo me pregunto, bueno, ¿por qué Guayo Meyer? ¿Por qué no Otto Pérez Molina? Si Otto Pérez Molina sí se sabe que recibió plata de esos 82 millones. Él recibió 900 y pico mil quetzales y hay cheques, todos han circulado esos cheques, han circulado los estados de cuenta, todo el mundo lo sabe. Encontraron una explicación y dijeron que para él había sido un préstamo. Bueno, nadie se lo tragó, pero así lo sancionó el sistema de justicia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer justicia con Meyer? ¿Vamos a perseguir a Meyer? Y no vamos a perseguir al único que realmente se tiene pruebas. Bueno, yo creo que de esa justicia los guatemaltecos estamos cansados. Estamos realmente hasta la coronilla. Eso no es justicia. Eso lo que es una porquería. Es una cantidad de gente que se cubre una a otra de acuerdo al poder político y a la corrupción que pueda darse.
Por el otro lado, yo quiero decirles, en el año 1993, cuando nosotros cancelamos la Corte y cancelamos el Congreso, no lo hicimos, como dicen, porque yo quería convertirme en dictador. Si lo primero que yo hice fue ir al Tribunal Supremo Electoral y pedirle que sacaran nuevas elecciones. Yo no quería quedarme ni un día más de los que me habían mi mandato. Y si me hubieran dicho en ese momento que yo tenía que someterme a una nueva elección, lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque lo que había que hacer era sentar un precedente, cambiar un Congreso corrupto, cambiar una Corte corrupta. Todos dicen que yo violé la Constitución porque atenté contra las instituciones democráticas. Perdóneme, si esas hubieran sido instituciones democráticas, yo jamás hubiera atentado contra ellas. Pero eran cajas de Alibaba y los 40 ladrones. En la Corte se metía preso a un individuo y salía en menos de 5 días. Nosotros nos pasábamos buscando un narcotraficante o un contrabandista meses enteros, con una serie de problemas internos, con una serie de gentes que se oponía a eso. Finalmente lo capturábamos, lo entregábamos a las autoridades, y créanme sinceramente, en 5 días ese individuo estaba afuera y yo tenía un enemigo más en la calle. Lo mismo sucedía con el Congreso de la República. Acuérdense que ese Congreso venal, en una noche, a mis espaldas, hicieron una nueva ley Palinde, en la que le entregaban al sector privado totalmente el control de la energía del país. Yo tuve que vetar esa ley, y hubo una indignación tremenda porque yo veté esa ley. Ese Congreso agarraron a 2 diputados míos, los amenazaron y tuvieron que votar en favor de Juan José Rodil para que saliera electo presidente del organismo judicial. ¿Cómo me pueden ustedes decir que esas son instituciones democráticas? ¿En qué cabeza cabe pensar que la democracia se ejerce por corrupción o miedo? No, no se ejerce por corrupción o miedo. La democracia es libre, la democracia emana de la voluntad del pueblo. El que tenía la voluntad del pueblo era yo como presidente, que había sido legítimamente electo. Ellos estaban usurpando un poder y estaban corrompiendo ese poder a través de sus acciones cochinas. Bueno, toda la sociedad, o más bien estos grandes grupos de poder económico, reaccionaron porque se dieron cuenta por dónde venía el tiro mío. Venía a ponerlos a ellos en orden. El pueblo de Guatemala estaba total y completamente de acuerdo con lo que yo había hecho. Me acuerdo unas encuestas que yo vi, 87% de la gente aprobaba que se reformara el Congreso y la Corte. Yo, cuando nombré los nuevos magistrados de la Corte, nombré gente de primerísima calidad. No gente que iba a obedecer a mis intereses, sino que iba a ir a poner en el organismo judicial orden y le iba a dar calidad al organismo. Lo mismo queríamos hacer con el Congreso. Lamentablemente, esa revolución que se pudo haber hecho en el año 1993 no se hizo. Y ahora tenemos este problema serio que tenemos actualmente. Un Congreso totalmente vendido, unas cortes que funcionan de acuerdo a las conveniencias políticas. Todos sus actos son con un ojo puesto hacia el Ejecutivo, y no importa, porque ahora vienen las elecciones y ya estamos dando cuenta cómo las están llevando, de golpe y a billetazo limpio. Entonces, señores, yo sinceramente creo, no engañemos al pueblo de Guatemala. Nosotros no tenemos una democracia actuando. Nosotros lo que tenemos es una corruptocracia actuando, en donde es la corrupción, es el miedo, es la plata, son los intereses del narcotráfico, son los intereses de los grupos poderosos económicos del país, son los intereses del crimen organizado los que marcan el sentido de las direcciones, de las decisiones, y no es la voluntad popular. No es el pueblo que se expresa en ninguna forma. Al pueblo en Guatemala lo único que le queda es aguantarse y callarse la boca y aplaudir o soportar las decisiones arbitrarias que se toman en su nombre.
como la de querer convertir a nuestro país en un paraíso de drogas. No, esto no puede ser, este sistema tiene que cambiar y en alguna forma tenemos que ver los guatemaltecos el sendero para lograrlo.